5:56 de la tarde, seguimos con el desarrollo, con la noticia internacional del día, el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Nos conectamos a esta hora con Helen Fernández. Ella es directora de campaña del Comando por Venezuela. Directora, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mire, directora, ¿cómo, más que replantear, cómo fortalece democráticamente la lucha que ustedes han tenido por meses, incluso por años, para llegar al Ejecutivo venezolano? Bueno, debo decirles que hoy amaneció Venezuela con muchísima alegría. Debo también informarles que son 26 años de una lucha incansable por la vía democrática, por la paz, y sin duda alguna la fuerza, la visión y la entrega que ha mostrado María Corina Machado nos ha llevado a que el mundo entero entienda lo que nosotros estamos queriendo, y demostramos el pasado 28 de julio, cuando los venezolanos, en la grandísima mayoría, de casi un 80%, dijo que quería cambio y quería democracia en paz en Venezuela. María Corina ha sido un ejemplo de fuerza, de esperanza para todos los venezolanos, y yo estoy segura que toda esta lucha ha dejado impresa la reserva y la lucha moral que hemos llevado todos los venezolanos desde hace muchísimos años. María está en el corazón de todos los venezolanos, y hoy Venezuela está de júbilo, porque además es un premio dirigido hacia la paz, que es lo que nosotros pedimos, una transición en paz. Le damos muchísimas gracias a la parte internacional, especialmente a los Estados Unidos y su presidente Trump, por el apoyo que nos está presentando y por haber entendido lo que nosotros estamos divulgando desde hace años: el problema del narcotráfico, el problema de la corrupción, el problema de la tiranía que hay allá, que se ha demostrado ante el mundo que va más allá de cualquier dictadura y que forman parte de un cartel denominado como el cartel de los soles. Mire, directora, hablar un poco sobre déjeme preguntarle por las declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de conocerse la decisión del comité para otorgar el Nobel de Paz a María Corina Machado. Él asegura que fue una decisión por temas políticos y no de paz. ¿Ustedes cómo toman esa declaración? Bueno, por lo que yo he visto, esas no son unas declaraciones directas del presidente Trump. El presidente Trump llamó a María Corina para felicitarla. Y el presidente Trump está librando una lucha al lado de los venezolanos. Y yo estoy segura que esa pacificación de Oriente y esa lucha que está librando contra lo que es el narcotráfico y la corrupción va a impulsar a la América Latina y especialmente a los Estados Unidos hacia lo que queremos, a una reconstrucción de una sociedad cargada en valores y principios, y en donde la moral y la fuerza que ha representado María Corina prevalezca sobre las luchas democráticas de toda la América. Directora, ¿qué viene para el partido, qué viene para el movimiento político? ¿Qué significa un Nobel en este momento? Significa muchísimo, porque lo dije al principio, va dirigido a la paz. Nuestro partido, nuestra estructura y nuestra lucha ha sido una lucha democrática. Particularmente yo tengo 26 años luchando por todo lo que ha sido la defensa de la democracia. Y en esta última etapa, con María Corina, hemos logrado demostrarle al mundo cómo esta tiranía menoscababa nuestros principios, nuestros derechos, cómo había hablado de nuestros derechos humanos. Y este premio Nobel pone a Venezuela ante el mundo como lo que somos los venezolanos, venezolanos en donde ya casi un 90% desea un cambio en paz, desea un cambio en el cual prevalezca la moral, la ética, y en donde, por supuesto, se exalte la libertad. Nuestro principio principal es la libertad, somos liberales y hemos luchado muchísimo por la libertad. Creo que esto es un galardón
que nos lleva a colocar a Venezuela en el mundo como un país de libertarios, pero todo enmarcado en los principios de justicia, paz y democracia. Directora, ¿cómo está María Corina hoy? Bueno, María está como la vieron al principio cuando recibió la llamada. Era un premio que no se esperaba. Hemos luchado mucho. Ella, yo creo que todavía está entre entrevistas y entrevistas, pero todavía no debe tener claro, por tanto, por la sorpresa que recibió, la trascendencia de este premio. María se coloca en el mundo como una libertadora de un país que ha luchado por la vida, por la democracia, por los derechos humanos, por salir de la barbarie, porque prevalezcan los venezolanos de bien, porque los venezolanos no somos los que están predicando con ciertas pues, movimientos que obviamente se han infiltrado. Los venezolanos somos venezolanos de bien, somos venezolanos que aspiramos a reconstruir un país a través de esa tierra de gracia y de ese plan de gobierno que tenemos de alicia. Estamos listos solo para recibir con los brazos abiertos la libertad y para poder abrazarnos con ella. Directora, dígale por favor a María Corina que Noticias Caracol quiere hablar con ella, que le abrimos los micrófonos para que hable de eso, del premio Nobel, de lo que viene para Venezuela y de lo que viene para el partido. Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan siempre y cuenten con que ella pues va a apartar de su tiempo para hablar con ustedes y definitivamente esperen que pronto vamos a liberar a Venezuela y vamos a hacer de Colombia y de toda la América Latina el país que merecemos y reclamamos en paz, en voluntades y en los planes de gobierno que tenemos para la reconstrucción. Venezuela será una tierra de gracia y nos unimos a toda la América Latina y a toda la América en general para que esa tierra de gracia florezca en todo el continente americano. A Helen Fernández, directora de campaña del Comando por Venezuela, muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol en vivo. Feliz tarde. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Hacemos contacto a esta hora también con Omar González, integrante de la oposición venezolana. Omar, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un grato placer estar en este prestigioso canal. Mire, líder, María Corina Machado recibe la noticia del Nobel resguardada, escondida en su propio país, en Venezuela. ¿Qué cambia hoy? Porque estar resguardado es un tema también de una fortaleza emocional en medio de esta lucha democrática que ustedes han tenido. Bueno, en primer lugar, este es un mensaje muy contundente que han alzado al mundo libre, al resto del planeta sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y un golpe mortal a la narcodictadura de Nicolás Maduro. María Corina Machado, la dama de hierro, como la conocemos en Venezuela, se mantiene en las entrañas de nuestra patria. Está en clandestinidad, huyendo de la brutal represión, la cacería humana que ha desatado Nicolás Maduro y su banda para tratar de capturarla, porque es el espíritu, es el elemento unificador de una Venezuela que está alrededor de su liderazgo y que desde luego este premio Nobel de la Paz que le han conferido es para los venezolanos un estímulo extraordinario para darle el puntillazo a un tan valiente régimen, porque esa es la verdad. Esto estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices. Están aislados internacionalmente y la población venezolana en más de un 90% está harta de esta pesadilla y solo espera el momento adecuado para desplazarlo del poder que usurpa, porque se robó las elecciones de julio del año 2024 y permanece a la fuerza con el interés de perpetuarse en el poder para seguir robando y destruyendo nuestro país. Mire, líder,
¿Qué sucede políticamente con este Nobel? Y le pregunto particularmente en si este reconocimiento a la líder natural de ustedes puede dar o abrir un camino a una intervención internacional en Venezuela. Políticamente tiene un impacto demoledor para lo que queda del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Efectivamente, la comunidad internacional ha mirado a la situación que vive en Venezuela como el peligro que representa este régimen para la seguridad de todo el continente. En Venezuela, mientras los niños se están muriendo de hambre y los adultos, porque estamos padeciendo una crisis humanitaria catastrófica, bueno, el saqueo se mantiene. Recientemente, bueno, el FBI en los Estados Unidos ha descubierto cuentas millonarias de testaferros de Maduro que estaban lavando los dólares que se roban en Venezuela para sus familiares, para sus descendientes. En Europa igualmente son paraísos fiscales para quienes han saqueado a nuestro país. Yo estuve conjuntamente con todo el comando de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, confinado en una embajada, la embajada argentina en Caracas, durante más de un año, rodeados, asediados por los francotiradores, los verdugos de Maduro. Y bueno, podemos dar fe que aquí no se respeta constitución ni leyes. Esto es una banda de delincuentes que ha asaltado el poder y desde aquí está inundando a pueblos, ciudades, países y continentes con droga, así como también con bandas de terroristas. Es un asiento, hemos perdido el control del territorio nacional con organizaciones terroristas ya conocidas como Hamas, Hezbollah del Medio Oriente o con la FARC y el ELN de Colombia, así como también de los peores carteles de la droga del mundo y capitaneado por el cartel de los soles, cuyo cabecilla es Nicolás Maduro. Entonces, frente a esto, ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Fíjese usted cómo en medio de toda esta situación ya es conocido las prácticas satánicas, diabólicas que practican la cúpula de este gobierno. Y bueno, y ahora cuando se ven atrapados, le suplican al Papa León XIV que los ayuden a perpetuarse, a mantenerse en el poder. Por si fuera poco, al propio presidente Donald Trump le dicen su excelencia, estamos dispuestos a entregarle los cabecillas del Tren de Aragua, un Tren de Aragua que es una pandilla que surgió de las cárceles y fueron armadas y entrenadas y enviadas al mundo entero a cometer delitos. Entonces, ellos negaban la existencia del Tren de Aragua y llega Maduro con su cara muy limpia y le ofrece al gobierno de los Estados Unidos entregarle a los cabecillas del Tren de Aragua. Y hoy, precisamente en medio de esta alegría que inunda el pueblo venezolano, le ruega a Donald Trump y le ofrece entregarle toda nuestra industria petrolera para que lo dejen en el poder. Estas es crisis de pánico, es exactamente la desesperación, pero ya las cartas están echadas. Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de un régimen que ha hecho mucho daño en Venezuela. Y el emblema de la resistencia es precisamente esta mujer, esta combativa mujer que se caracteriza por su inteligencia, por su coherencia, por su honestidad y sobre todo por su valentía. Y por eso el Premio Nobel de la Paz lo celebramos los venezolanos. Y desde luego también agradecemos a la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, que en este momento está desplegada en el Caribe con una flota militar impresionante. Y que, bueno, el único que le queda a estos delincuentes que han asaltado el poder en Venezuela es irse por las buenas, porque puede ser peor de lo que ellos se imaginan la salida del poder. Omar González, integrante de la oposición venezolana, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. Seguimos aquí en Noticias Caracol en vivo y seguimos conociendo reacciones ante el Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, una mujer que ha luchado por la transición democrática en Venezuela. De manera pacífica lo ha hecho y este es un poderoso mensaje el que envía justamente el Premio Nobel de Paz
en el mundo entero. Saludamos a esta hora al líder opositor Leopoldo López, que nos acompaña en directo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Su primera reacción ante este Premio Nobel de Paz para María Corina Machado. Bueno, primero como venezolano, alegre, esperanzado, contento, reconocidos también como venezolanos, como la lucha que hemos dado millones de personas por muchos años y que hoy María Corina es un emblema de lo que ha sido ese sueño, esa aspiración que bueno, ha llevado a venezolanos a tener que salir del país, a sufrir las consecuencias de una dictadura y que hoy es un día de esperanza porque es un día de reconocimiento a ella y a todos los venezolanos que queremos la libertad. Y yo estoy seguro que esto ayuda a que se empuje esa transición, que se haga de manera pacífica, que Maduro termine de reconocer que es el momento para abrirle las puertas a la libertad y a la democracia en Venezuela. Eso le quería preguntar, ¿qué significa justo cuando Venezuela está viviendo un momento tan tenso que llegue este Premio Nobel de Paz para María Corina Machado? Bueno, primero que nada es un reconocimiento a María Corina, a su liderazgo, a Edmundo González, a los venezolanos que votaron el año pasado en una elección inédita, que se pudo probar a pesar de toda la adversidad, que la inmensa mayoría, no la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos votó por el cambio y si hubiésemos votado quienes estamos en el exterior, hubiese sido el 90% de los venezolanos. Es un reconocimiento a la democracia y sin duda alguna es presión también para la dictadura, porque también significa una protección a María Corina, es un reconocimiento que va muchísimo más allá de un solo país, de un solo sector ideológico. El Premio Nobel de la Paz arropa una posición que recoge a gobiernos, organizaciones, a pueblos enteros en esa esperanza que hoy tenemos los venezolanos de ser libres. Una María Corina Machado que recibe el Premio Nobel de Paz desde la clandestinidad y me hace recordar su detención en el año 2014, Leopoldo. Bueno, en el año 2014 María Corina y yo convocamos a las protestas de la calle, protestas pacíficas para que los venezolanos activáramos la Constitución y permitir la transición. Esas protestas a mí me llevaron a la cárcel, estuve 7 años en la cárcel y durante todo ese periodo María Corina siempre se mantuvo en la calle. Siempre estuvo ella en las calles de manera pacífica, buscando esa transición democrática que no ha logrado llegar para el país vecino, para Venezuela, pero que ella sigue dando esa lucha, como le decía yo hace un segundo, desde la clandestinidad. Bueno, ella y millones de venezolanos, que yo creo que es lo que ella misma ha dicho en los mensajes de reconocimiento de este premio. Este es un premio a María Corina por su liderazgo, pero es un premio también al pueblo venezolano que nunca ha parado en luchar por la libertad. Si recordamos lo que ha pasado en los últimos 20 años, hemos tenido ciclos y hemos hecho de todos los venezolanos. Hemos ido a elecciones, hemos ido a protestas, ha habido presión internacional, han habido negociaciones y siempre el pueblo ha estado firme, ha estado cohesionado alrededor de la idea de lograr la libertad. Claro que sí. Leopoldo López, líder opositor, con un Maduro, un Nicolás Maduro del régimen cada vez más, si me permite la expresión, acorralado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que Maduro sin duda alguna está acorralado por los venezolanos que votaron en contra, que votamos, si hubiésemos podido los venezolanos que estamos afuera, hubiésemos votado en contra de Nicolás Maduro. Está acorralado por las denuncias de violaciones y torturas, como se ha mostrado en la ONU. Está acorralado también por la condición criminal que tiene Maduro como jefe del cartel de los soles y hoy acorralado también por la opinión pública mundial que le da reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina. Hay una poderosa columna de opinión en este momento en El País de España y establece en esa columna de opinión que lo que ha hecho María Corina ha sido de manera pacífica y hacen un llamado justamente a propósito de este Premio Nobel de Paz para que la transición en Venezuela llegue de manera pacífica, es decir, no a través de la fuerza, sino a través de la diplomacia. ¿Usted qué opina? Bueno, eso depende de Nicolás Maduro. Lo que no se puede plantear, porque ya lo hemos vivido en el pasado,
pretender seguir prolongando la transición a la espera de que Maduro ceda a la voluntad de una negociación. Y yo estoy convencido que esa es la posición que tiene María Corina, que tiene Edmundo González, que el momento para la transición es ya. Es ya. Y sin duda alguna, cuando hablábamos de que Maduro está acorralado, también está acorralado porque siendo el jefe, la cabeza del Cartel de los Soles, que es una manera el Cartel de los Soles no es un cartel tradicional, como puedo decir el cartel o como son los carteles en Colombia, como fue el cartel de Cali o el cartel de Medellín, es el cartel convertido en Estado. Y hoy Maduro está enfrentando el despliegue de fuerzas parte de Estados Unidos por esa condición de ser Venezuela o el Estado venezolano una estructura criminal. Usted me dice que eso depende de Nicolás Maduro. ¿Usted sería partidario de que, por ejemplo, ingresaran a Venezuela y capturaran a Maduro? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Cuando usted me dice que todo depende de Nicolás Maduro, de que se dé esta transición justamente democrática, ¿usted sería partidario de que entraran a Venezuela y capturaran a Nicolás Maduro? Bueno, yo en lo personal sí. Yo creo que la realidad es que hoy Venezuela es un país bajo una ocupación. Es una ocupación doméstica, pero es una ocupación. Como lo he dicho varias veces ya, la inmensa mayoría de los venezolanos quieren que Maduro esté fuera del poder y así lo han demostrado. Maduro se ha mantenido en el poder por la represión, ha secuestrado, asesinado, torturado a miles de venezolanos. Hoy hay cientos y cientos de presos políticos que tienen más de un año sin ver a su familia, sin recibir un abogado, sin tener alguna posibilidad de presentarse a un juicio bajo el Estado de Derecho. Hoy estamos en una situación en donde el abuso de Maduro del poder por las armas, por la fuerza, requiere el apoyo internacional y el apoyo también que entienda Maduro que las consecuencias no solo son domésticas, sino también son internacionales. Esa transición democrática que tanto se pide en Venezuela para las miles de personas que están exiliadas como usted, como por ejemplo Antonio Ledesma, como Freddy Guevara, como miles de personas que están en el exterior, el mismo Edmundo González, Leopoldo. Bueno, por supuesto que aquí todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, es un tercio del país. O sea, somos 10 millones de venezolanos. Algunos hemos salido con persecución política directa, pero todos saliendo de una situación insoportable por una u otra razón en Venezuela. Y por supuesto que todos los venezolanos que estamos afuera tenemos la esperanza de regresar. Algunos regresaremos inmediatamente, otros regresarán intermitentemente, pero todos regresaremos con el corazón a reconstruir a Venezuela. Yo creo que el petróleo del siglo XXI en Venezuela, para Venezuela va a ser el encuentro de los venezolanos que han tenido que salir con los venezolanos que hoy están en Venezuela para dibujar ese futuro de prosperidad para lo que todos aspiramos. Una pregunta final, si yo le dijera en una palabra el significado hoy de este Premio Nobel de Paz para María Corina Machado. Reconocimiento a la constancia de ella y del pueblo venezolano para lograr la democracia. Señor Leopoldo López, ha sido un gusto tenerlo en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos con las reacciones al Premio Nobel a María Corina Machado, quien es la líder de la oposición de Venezuela, quien además sigue resguardada en su propio país, quien ha hablado recientemente, luego de que se le otorgara el Premio Nobel, sobre la posición de Nicolás Maduro, hace un llamado directo a Nicolás Maduro. Por eso, durante la mañana y la tarde de hoy hemos estado hablando con las personas muy cercanas a ellas, especialmente políticas, esas que hacen parte de la oposición venezolana, pero que además han estado en esa lucha hacia la democracia venezolana. A esta hora saludo a mi compañero Pablo Arango, que nos va a acompañar en esta entrevista, y a Ramón Guanipa, también líder o integrante de la oposición venezolana. A ambos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ramón,
Quiero iniciar preguntándole por su papá, Juan Pablo Guanipa, quien fue un destacado diputado de Venezuela, quien estuvo en las últimas manifestaciones agarrado de la mano, levantando el brazo y la mano de María Corina Machado en medio de esas manifestaciones posterior a las elecciones en Venezuela. Él está preso, continúa preso, pero quisiera saber si él de alguna manera pudo recibir la información del premio, del reconocimiento a su compañera de oposición, María Corina Machado. Bueno, por los momentos no tengo cómo saber si le informan o no en su situación de aislamiento. Él particularmente no comparte prisión, digámoslo de esa manera, con otros presos políticos, al menos que en mi conocimiento. Él está totalmente aislado y tiene 2 custodios todo el día. Sin embargo, yo asumo que el revuelo que generó la noticia de alguna manera le habrá llegado. Y espero que así sea, porque eso le hará saber que el sacrificio no ha sido en vano. Ramón, a su papá lo capturan en medio de la búsqueda de la transición democrática en Venezuela. ¿Qué significa este Premio Nobel de Paz para María Corina Machado en torno, por ejemplo, a su padre, que continúa secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, mira, este premio es no solamente un reconocimiento a la valentía y a la entrega de María Corina como líder de las fuerzas democráticas, sino además para todos los que la acompañaron. Porque esto es un premio que se le otorga a personas que han luchado por la paz, que han luchado por democracia, que han luchado por la estabilidad. Y en este caso, estas personas, hablando de mi papá, hablando de María Corina, hablando de todos los líderes que hoy están muertos o están presos, pues han entregado todo lo que tienen. Estamos hablando del máximo sacrificio. María Corina está todavía en Venezuela arriesgando su vida a expensas de que el régimen de Maduro haga lo que quieran hacer, incluso atentar contra su vida. Y este premio es nada más que un reconocimiento para ese gran sacrificio que no puede pasar por alto y que, como dije anteriormente, no es en vano. Yo confío en que vamos a lograr la libertad de Venezuela y realmente vamos a vivir en paz como siempre hemos querido. Mire, Ramón, el llamado que hoy de pronto se revive por parte de ustedes, los líderes de oposición, por parte de millones de venezolanos con este premio Nobel, no solo porque María Corina está resguardada y recibe el reconocimiento resguardada, sino también por su padre, que está preso. Sí, bueno, mira, en el caso de mi papá fue uno de los últimos líderes de la oposición que fue víctima de una detención arbitraria, en su momento de desaparición forzada. Y hasta el último momento yo creo que ellos estaban conscientes, por lo menos hablo por mi padre, ellos estaban 100% conscientes del riesgo y estaban 100% conscientes de que esto les podía costar incluso la vida. Y nunca quitaron el pie del acelerador. Nunca titubearon, nunca pensaron en vamos a dejarlo así, yo creo que es suficiente. Yo creo que María Corina es un símbolo de resiliencia y es un símbolo de entrega, igual que mi papá, igual que el resto de los presos políticos, que lo han dado todo. Y todavía hoy hay gente que no lo agradece, todavía hay gente que no lo ve y todavía hay gente que incluso los tilda de cualquier cosa. Y yo sinceramente pienso que ya eso ni siquiera importa. Ya ni siquiera importa el tema de lo que opina la gente. Yo creo que todos estamos conscientes de quienes lo han dado todo y de quienes lo siguen dando todo. Y el hecho de que le hayan otorgado este premio a María Corina Machado es solamente muestra de que el mundo está consciente de lo que está viviendo Venezuela, de lo que estamos viviendo todos y de la lucha que se está dando y que no se ha terminado. ¿Me recuerda la fecha exacta de la captura de su papá, del secuestro? Sí, 23 de mayo. ¿Se de este acuerda año. que cuando pasa ese hecho específico de ese secuestro, antes también se había dado un proceso de una posible captura de María Corina que ella termina huyendo? Recuérdenos cómo fue ese hecho, todo muy cercano en esa misma época. Sí, en el caso de mi papá, ocurre el 23 de mayo en la madrugada. Un equipo de la Policía Nacional Bolivariana entra al lugar donde él se resguardaba a eso de la 1:30, 2 de la mañana.
y lo despiertan y finalmente se lo llevan. De eso está incluso el video que todos conocemos, que pone el señor Diosdado Cabello en su programa. Y en el caso de María Corina, ella fue secuestrada, si no mal recuerdo, el 9 de enero en una manifestación que la emboscan y se la llevan, y aparentemente ella logra zafarse. No sabemos de qué forma, todavía eso no tenemos certezas de nada. Pareciera haber una contraorden, pareciera que logró zafarse por sus medios propios. Nunca lo vamos a saber hasta que ella nos lo cuente. Sin embargo, lo cierto es que eso muestra muchas cosas. Número uno, el quiebre inminente que hay entre las personas que llevan el régimen, que ni siquiera se ponen de acuerdo en qué van a hacer y en qué no. Todos estos días han sido de distintos mensajes. Por un lado se le pide ayuda a la ONU para que interceda, por otro lado salen con tanquetas a la calle y vamos a hacer una especie de muestra de fuerza. Entonces, nosotros estamos evidenciando que el quiebre de este régimen es inminente y que todo lo que estamos haciendo, bueno, todo lo que están haciendo los líderes políticos tiene un sentido y finalmente va a generar un resultado positivo para todos nosotros. Ramón, déjeme guiar la siguiente pregunta en ese sentido, en las acciones, en lo que viene, en la esperanza, en la posibilidad, en eso que ha estado en el discurso de ustedes y en los mensajes de ustedes como parte de la oposición y de millones de venezolanos, algunos por fuera de su propia patria y otros incluso con miedo adentro, expresándose así. Y es... esto sí es un reconocimiento para María Corina, pero materialmente, ¿qué implica? ¿Qué mueve para hacer esa transición democrática en Venezuela? Bueno, mira, lo primero, por supuesto, es una situación compleja. Bien sabemos que no tenemos un día en esto, son 26 años desde la llegada de Hugo Chávez Frías y, bueno, la continuidad de todo lo que conocemos con Nicolás Maduro. Y es un problema complejo, es un problema que ya traspasa el tema meramente político. Estamos hablando de un tema de seguridad, estamos hablando de un tema en el que el país está secuestrado literalmente por un gran cartel, por un gran grupo de personas que no temen hacer lo que sea para callar a la gente que simplemente piensa distinto, que simplemente reclama, que simplemente denuncia. Y en ese sentido, el proceder es complicado. Pero yo creo que las acciones que se han liderado por parte de María Corina y el grupo de trabajo es dirigido a algo muy sencillo, muy claro. Lo primero es que se respete la voluntad del 28 de julio, que el presidente es Edmundo González, que ganó con soberanía popular, o sea, 8 millones de votos, eso no se puede esconder, no se pueden borrar de ningún lado. Y una vez que esa realidad se asuma, ya todo lo demás es carpintería, por así decirlo. Es decir, es poner en marcha un plan país, es poner en marcha un plan seguridad, es atender todos los temas de emergencia más complejos. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lograr que se respete la voluntad y que asuma el verdadero presidente, que es Edmundo González. Eso es lo primero. Y todo lo que se pueda hacer es legítimo para que eso se logre. Estamos hablando hasta ahora con Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo Guanipa, detenido por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su papá, Ramón? Mira, no sabría decirte, hace quizás unos 3 meses más o menos que pude verlo por 20 minutos y luego no nos volvieron a conceder visitas de ningún tipo. Mi único contacto con él es llevarle la comida y llevarle libros cada vez que puedo estar en Caracas, porque yo no vivo en Caracas personalmente. Entonces, cada vez que puedo trato de llevarle comida y libros y ese es mi método de comunicación. Por su parte, no recibo ningún tipo de comunicación por cartas ni nada por el estilo. Ramón, ¿usted nos recuerda dónde está y bajo qué condiciones está su papá? Él está en la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez, en Caracas. Es una división de investigación policial, no es propiamente un centro de reclusión. A él lo mantienen allí, aislado. Y bueno, sin embargo, sabemos que de condiciones de salud está bien, propio de todo esto propio de los custodios que te dicen que bueno, que está bien, que se le está dando sus medicinas y su comida. Y bueno, uno decide creerles y asumir que es así porque bueno, no conviene que lo contrario sea real, que él esté en malas Cuando, condiciones.
Cuando uno habla de un secuestro es porque cuando una persona la capturan tiene derecho a un debido proceso, abogado, comunicaciones, visitas. En el caso de su papá, ¿usted ha tenido oportunidad de todo eso, Ramón? Para nada. La vez que yo vine, personalmente, él en su momento designó a Joel García como su abogado privado mediante un video. Esa voluntad no fue respetada. Y yo, en calidad de hijo, también tengo derecho a designar al abogado de mi papá. Lo hice presencialmente en el Palacio de Justicia y la respuesta casi jocosa de la asistente del fiscal fue que le llevara el documento a mi papá para que lo firmara, en donde sea que esté. Ellos ni siquiera te aceptan en el momento donde está. Es decir, se burlan de ti. Para, Entonces eso es solamente una pequeña muestra de lo que vive el resto de personas, porque no soy el único, que son víctimas de este tipo de burlas por parte de ellos, que no les interesa el debido proceso. sí. Ramón, para ir cerrando esta entrevista, ¿usted tiene comunicación con Edmundo, con María Corina, con los familiares de ellos sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre lo que le está sucediendo particularmente a su papá? Mira, sí, sí he tenido comunicación con ellos. María Corina personalmente se ha comunicado conmigo, siempre está muy pendiente de mí, de mis hermanos, de mi hija. Y bueno, bien sabrás que la situación es muy complicada, por supuesto que no es como que podemos hablar todo el tiempo, está un trabajo en marcha, sin embargo, puedo decir con total seguridad que ella está monitoreando la situación de mi papá y el resto de los presos políticos y confiamos en ella y confiamos en que el proceso va a generar el resultado que queremos. Ramón, usted es un muchacho joven, trabajador. Hemos conversado en otras oportunidades. ¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil de estar sin su papá este tiempo? Mira, lo más difícil es hacer que la vida siga caminando. Yo mencionaba ahorita que tengo 4 hermanos, son todos adolescentes y tengo mi propia hija de 7 años. Y tengo una casa que llevar. En su momento, perdón, en su momento nos tocó a mi papá y a mí debido a que mi madre falleció el año pasado en marzo. Y por escasos meses antes de las elecciones, cuando él tuvo que irse, nos tocó a nosotros llevar la casa. Ahora me toca a mí, solo, con ayuda de familiares que puedan participar, pero esencialmente soy yo. Y lo más duro es hacer ver a los muchachos y a mi hija que la vida sigue, que el colegio sigue, que las rutinas siguen y que todo tiene que estar en una pseudo normalidad, más allá de que nada es normal. No es normal tener a tu padre preso injustamente, no es normal tener que caminar por la calle y que la gente te pregunte y qué sabes y qué no sabes y para cuándo qué te dicen, porque obviamente no escapas de la situación. Sin embargo, nosotros somos muy fuertes, nosotros somos una familia unida y nosotros sabemos que nada de esto es en vano. Nosotros a nuestro padre lo tenemos como un héroe, porque lo es, y nosotros bajo esa fortaleza nos regimos día a día y bueno, así vamos. Ramón, y seguramente este premio Nobel que es individualmente para María Corina, pero colectivamente no solo para la lucha en la democracia venezolana, sino para ustedes, las familias que lo han vivido, igual que millones de venezolanos, de lleno, con una persecución política amplia y con unos escenarios como este que le ha tocado vivir desde mayo, el tener preso a su papá en un lugar donde sabe que está, pero que no tiene ningún tipo de defensa. Ramón, muchas gracias por este tiempo en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y a usted, Pablo, por acompañarnos en esta entrevista. Claro que sí, por supuesto. Continuamos aquí en Noticias Caracol en Vivo.